¿Podemos contarlo? Por supuesto. Pues venga. ¿Puedo hablar sobre el proceso? No tengo nada. Lo he dicho en alto. No puedo hablar de eso. Lo he cerrado bajo llave, en una cámara acorazada interna. Esto es para cuando ya se haya estrenado. Lo sé. Bien, fantástico, gracias. Podemos hablar del tema. ¿En serio? Pero cuando haga otras entrevistas no digo nada. Me quedé impresionado. No te haces idea. Era lo último que esperaba. Parte de mí pensó, Dios mío, no, es una idea malísima. Había principio, medio y final. No veía que se pudiera añadir nada. Me sorprendió. La verdad es que piensas, ¿hemos esperado tanto? Estaba mejor hace una década haberlo hecho antes. Al final de las 3 primeras películas que hicimos, ni se me ocurrió la posibilidad de volver al personaje, ni de que hubiera intención de reunir a los 3 personajes. No lo pensé ni por un segundo. Si me hubieran preguntado entonces, ni siquiera le habría visto el potencial. La idea de continuar la saga Star Wars parecía algo muy improbable. Las dudas de JJ fueron las mismas que las de todos en un principio. Jo, quiero hacerlo. No creo que pueda hacerlo, es demasiada responsabilidad. ¿Quién se la juega aquí? ¿Cuál será el resultado? ¿Quién sobrevivirá a esto? Yo, desde luego, lloré durante el proceso cuando pensé que quizá no podría hacerlo. Creía que era una prueba más, que era la última prueba. Recuerdo tener miedo de aparecer en el set y no tener ideas. Recuerdo pensar, madre mía, estamos a punto de rodar y no estoy preparada. Al empezar una de Star Wars, no eres consciente de lo abrumador que puede ser. Evidentemente llevo varios años hablando de jubilarme, de dejar la industria del cine y no dirigir una empresa. Un día pensé que la persona perfecta para tomar las riendas era Kathy. Me pilló con la guardia baja. Era lo último en que pensaba. Y le dije que sí casi al instante. Pensé, qué oportunidad más increíble entrar en este mundo alucinante creado por George. Sentí que quería colocar a la empresa en un lugar donde estuviera protegida. Cuando hice Star Wars, todo Hollywood dijo, debería haberla hecho Disney. Hay mucho a favor de esto. En Disney hay muchísimas oportunidades que no tendríamos en otro estudio. Cuando The Walt Disney Company compró Lucasfilm, querían tener una película para 2015. Lo más importante era empezar a reunir el increíble talento para la película, empezando por alguien como JJ Abrams. Primero, la gran noticia es que tenemos director desde hace una hora y ya está en la prensa. Es JJ Abrams. Cuando me llamó Kathy Kennedy y me preguntó si me interesaría dirigirla, mi intención era negarme porque había hecho otras películas que eran secuelas y no quería volver a hacerlo. Pero era Star Wars y conocía a Kathy. Mientras lo hablábamos, hubo un momento en el que me entró un escalofrío pensando que se trataría de una joven. No conocía su historia, pero pensaba, ¿dónde está Luke Skywalker? Era muy atractiva la idea de que este personaje que todos conocemos fuera descubierto por alguien nuevo, una joven heroína. Era muy intrigante y me pareció un punto de partida fantástico para la historia. Mi enfoque a la hora de decidir cómo hacer el episodio 7 no se diferenciaba del enfoque a seguir con cualquier gran producción de hoy en día. George fue pionero en lo de montar un departamento artístico y empezar a desarrollar conceptos con mucha antelación. Y eso fue algo que seguimos al pie de la letra. Fichamos a Rick Carter como diseñador de producción, con el que trabajo desde hace mucho. Deberíamos empezar a pensar en crear una iconografía relacionada con el viaje que emprenderán los dos en la próxima generación. Mi enfoque fue hacer una pregunta muy simple, primero a mí mismo y después a todos en Lucasfilm, que era ¿cuánta fuerza tiene la fuerza? ¿Cuál es su relevancia ahora? ¿Por qué hacer una película ahora?
Creo que era lo que había que preguntar, y la respuesta de todos en Lucasfilm fue explosiva. Artistas incluidos demostraron un gran entusiasmo. Y Rick pasó mucho tiempo con el departamento artístico de Industrial Light and Magic. Teníamos reuniones de repaso semanales con JJ mediante videoconferencia, en las que revisábamos los dibujos. JJ estaba decidido a volver a la estética que hizo grande a la primera trilogía, y eso lo impulsaba Ralph con su sensibilidad. Para nosotros es como volver a casa en muchos sentidos, por el aspecto y por el estilo de la película. La idea no es copiar las películas originales, pero deben estar en el mismo universo. Yo repaso los diseños que se están haciendo y veo si encajan con las películas. Habrá un punto en esta primera película, y claro, en toda esta trilogía, de redescubrir el poder de la fuerza, tanto positivo como negativo. A Rick le pedí que se uniera a las reuniones de guión porque quería alguien que no fuera estructuralista, que no viera la historia de forma matemática, sino como un despegue. Él aportaba imágenes basadas en nuestras conversaciones que eran una gran inspiración. Algunas ideas de nuestra historia salieron directamente de los dibujos que aportaron. Teníamos unos dibujos como referencia y algunos resultaron emblemáticos. Acabaron influyendo en todos los de la postproducción, que luego reaccionaban a ellos. Fue algo muy interesante ver cómo unos influían en otros. Ver a alguien desarrollar un guión y prácticamente al unísono tener a alguien ilustrándolo. Me resulta familiar volver aquí. Esta es mi cuarta experiencia en Lucasfilm y todas han sido muy satisfactorias. Larry Kasdan fue uno de los primeros a los que llamé y le dije, necesitamos que vuelvas y formes parte de esto, y no lo dudó un segundo. Star Wars es mucho más grande y más potente de lo que esperaba. El Imperio recibió una reacción impresionante que se ha mantenido. Cuando hice El Imperio Contraataca, la cabeza me daba vueltas. No estaba preparado para ello y escribimos el guión muy rápido. Ahora regreso a una tradición mucho mayor de lo que esperaba. No tuve eso haciendo El Imperio Contraataca. Es una experiencia muy distinta. Nos reuníamos en una sala de guionistas, en principio Michael Arm, Larry Kasdan, JJ, yo misma y el equipo de desarrollo. Fue una colaboración, pero Michael Arm era el encargado de escribir el primer borrador. Suele necesitar de 2 a 3 años para sumergirse en algo y luego poder crear un guión. Esperábamos y creímos que quizá fuera una de esas veces en que lo haría más rápido, pero no fue así. Así que tuvimos que hacer la transición a Larry Kasdan y JJ, lo que fue bastante suave. He colaborado con mucha gente y nunca me había divertido tanto. La escritura suele ser claustrofóbica, asfixiante y agotadora. Esto no lo fue. Lo increíble del proceso fue que cogía el iPhone con la grabadora y paseábamos kilómetros y kilómetros. Nunca lo había hecho así, paseando y grabando conversaciones. Estaba muy bien moverse porque gran parte de la película son traslados. Y luego por la preproducción y lo demás acabamos haciéndolo en Nueva York, París y Londres. Fue divino. Estábamos todo el día pensando cómo será la historia, cuál será la próxima Star Wars. Todo al servicio del único mandato que teníamos en este proceso, que era contar una historia que nos encantara, que tuviera esa chispa y esa sensación que tienes al ver Star Wars. Ahora mismo nos encontramos en una situación única. Tenemos un talento increíble. Muchas de esas personas hicieron la trilogía original. Tendremos a todos y cada uno metiendo a distintas personas en este grupo para que empiecen a hacerse con el mando. Como soy de los pocos que trabajó en las películas originales, tengo un papel en la película de guardián del legado, de transmisor de este. Admito que me siento privilegiado de haber podido hacerlas todas, y poder hacer la séptima me parecía lo más natural. Me he divertido haciéndolo y me da muy buena sensación. Para mí, en concreto, se trataba de hacerme una idea en plan, vale, ahora que he hecho las precuelas, que conozco las originales, ¿cuál es la próxima generación? ¿Cómo evoluciona? A mucha gente, yo entre ellos, nos inspiró Star Wars y lo que vino antes. Yo empecé aquí a los 17 años con el sueño de trabajar en el cine y ahora estamos en el 2015. Estamos haciendo un nuevo Star Wars y espero que inspire a niños que quieren ser cineastas. La película es una entrega del testigo a esta nueva generación que está en el mundo de Star Wars.
Y detrás de las cámaras hay una nueva generación dirigida por Kathy Kennedy. Va mucho con el tema de la película, unir lo viejo y lo nuevo sin sobresaltos. Lo más importante en los papeles de maestro y aprendiz en los que estábamos metidos. Evidentemente, George creó Star Wars, pero todos teníamos que convertirnos en estudiosos de Star Wars. Era muy importante comprender bien la historia de Star Wars. Había que comprender las reglas y una vez comprendidas, podíamos ir más lejos. Vale, vamos a entrar. Creía que ibas a hacer un redoble de tambor. ¿Sí? ¿Y la música? Abordar una película así es como abordar algo que pasó en la historia de verdad. Fue hace mucho tiempo, muy lejos, pero pasó de verdad. Hay un archivo, un sitio físico al que ir y donde ver lo que pasó de verdad. Ves el mundo creado por Ralph McQuarrie, toda la gente que contribuyó a formar la imagen de esta galaxia. De niño, cuando vi Star Wars por primera vez, tuve la sensación de que todo era real. Había cosas como estar junto al reptador de las arenas y ver las orugas, esas enormes orugas. Era algo físico, tangible, real. Lo sabías al ver la película. Queríamos volver al aspecto de esas películas originales, que era lo que daba esa sensación de que te transportaban a ese universo. Queremos ser muy fieles, casi de época, llevar al público a 30 años después del retorno del Jedi. Es hacer una película de época de ciencia ficción, lo cual es muy divertido. Tuve la suerte de adquirir experiencia en el Imperio Contraataca, en el departamento artístico, cuando mi padre era el director. De hecho, en este libro, aquí estamos. Esta es una reproducción del dibujo de mi padre para el aerodeslizador de El Imperio Contraataca. No me podía creer cuando llegué y hablé con él aquí, en Pinewood, que hubiera estado trabajando en dibujos míos de hace 36 años. Piensas, no me puedo creer que aún tengan esas cosas. Es maravilloso que tuvieran algunos dibujos nuestros de hace tantos años. Me encantan este tipo de personajes. Sientes que son... los creo y encajan. JJ nos planteó un desafío creativo. En algunas películas recibes encargos y piensas, tengo que crear esto y esto. Para JJ la prioridad es, vamos a rodarlo de verdad. Pero teníamos que ganarnos los galones, llevar al personaje a un punto en que mereciera salir en pantalla. El progreso se está dando. Sé que esto os puede parecer un poco repetitivo, pero cuanto más inspirados os sintáis, mejor saldrán otras cosas de la película. Ayuda mucho. Nunca dijo que usaría algo, que cualquier cosa que hiciéramos saldría en la película. Le enseñábamos algo a JJ y le impresionábamos como para que dijera, eso puedo usarlo. No pares. No pares. La interacción de esas cosas físicas crea algo que no parece artificial, que no parece arbitrario. Y por supuesto se verá potenciado por los efectos visuales. Ruedas lo que puedes y construyes lo que puedes. Y si quieres ver más, tenemos unos magos maravillosos en ILM que llegan y dicen, claro que podemos ver más. Fue genial saber que iba a intentar rodar todo lo posible, porque no hay nada mejor. Intentamos potenciar los efectos con elementos de acción real. Da una mayor sensación de realidad, claro. Cada vez se nos pide que usemos más tecnología, hasta el límite. Así que tienes que parar y pensar, ¿cómo usaré la tecnología de tal forma que produzca la misma sensación que una película de 1977? Para nosotros lo importante era volver a capturar esa sensación, esa autenticidad que buscábamos. Tenemos muchas herramientas capaces de contribuir a esa sensación cinematográficamente y trabajar con ILM ha supuesto un beneficio inmenso. Lo interesante de Star Wars y de este tipo de historias es que es una historia que te permite participar. Están las cosas relevantes, las cosas con las que te identificas. La verdad es que todos los niños, cuando salió la película, querían ser Luke Skywalker o se veían como Han Solo. Y creo que parte del reto al que nos enfrentábamos era cómo introducimos nuevos personajes en esta serie que tengan esa misma fuerza.
Y creo que lo hemos conseguido. Una de las grandes cosas es que tenemos una protagonista. Buscábamos a alguien nuevo. El personaje tenía que ser una joven vulnerable y dura, y estar aterrada. Y encontrar a alguien de la que nadie supiera costó mucho. Siempre sientes que se te acaba el tiempo, en plan, ¿sabes? Pero las directoras de reparto, Nina Gold, April Webster y Alisa Weisberg, trabajaron muchísimo. Y encontramos a gente genial, pero hasta que no encontramos a Daisy, no vimos a nadie capaz de hacer todo lo que exigía el personaje. ¿Dónde estoy? Eres mi invitada. Cuando la llamamos, le pedía que hiciera una escena de tortura muy intensa y me dejó alucinado. Se ve una lucha muy profunda. Las lágrimas le corren por la cara. Pensé, es increíble. Le pedí que parase, que repitiese con un par de indicaciones y lo volvió a hacer. Y pensé, Dios mío. Te garantizo que te habría decepcionado. Sol de mi cabeza. La decisión de que Finn fuera un soldado desertor fue una de las más importantes que tomamos. Me pareció que sería increíble que el héroe saliera de las filas de los que habían sido autómatas idénticos sin cara a los que nadie prestaba atención. Tenía que haber alguien ahí dentro. John Boyega es uno de los mayores fans de Star Wars del reparto, y creo que hizo como 9 pruebas. ¿Sabes pilotar un TIE? Sé pilotar todo. ¿Por qué lo haces? Porque es lo correcto. Necesitas un piloto. Necesito un piloto. Ahí está, es la demostración de que aunque hagas 1000 pruebas y sientas que no va a pasar, puede pasar. La conversación consistió en JJ explicándome cómo cambiarían las cosas y si me sentía apoyada y demás. Quería saber de dónde venía, porque no habíamos hablado de mi familia. Me preguntó si estaba listo, en plan, ¿te das cuenta de la responsabilidad que supone? Adelante, por favor. Me dijo, ¿estás segura de que lo quieres? Yo dije, si crees en mí, creo que estoy bien, porque me pareces guay y muy bueno en lo que haces. Y dijo, bueno, pues eres la nueva estrella de Star Wars. Y todo se paró. Como cuando estás esperando algo y las palabras acaban llegando y tú piensas... Vale. Dice que soy la estrella de Star Wars. Y él dijo, no, no reacciones, no reacciones. Respira, respira. JJ dijo, puedes contárselo a tus padres. Entré y estaban mi madre y mi hermana y dije, me han dado Star Wars. Y después fue como, ¡Dios mío! Sí, pero esa noche no pude dormir. Fue muy difícil hacer mi vida normal sin decir que me habían cogido para Star Wars. Pero esa es la historia de cómo sucedió. Para quienes llevamos casi 2 años trabajando en esto, es impresionante darnos cuenta de que estamos en este punto. Hicimos una lectura del guión con el reparto antes de rodar. Fue conmovedor. Carrie, Harrison y Mark. Creo que ninguno pudo imaginar que volverían a rodar una de estas películas. No puedo decir que no tuviera mis reservas. No costó convencerme. Es que no había imaginado la posibilidad. Estaba muy nerviosa. Era muy raro estar con Harrison y Mark en una sala juntos haciendo esto otra vez. Iba a ser la primera reunión del reparto original con el nuevo, pero lo más importante era escucharlo y experimentar cómo le daban vida al guión en una lectura. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, Star Wars, Episodio 7. En el último minuto me pidieron que leyera el guión. Eso suele hacerlo el director, pero dijo que quería observar y si no me importaría. El halcón y los ala X supervivientes rugen hacia un planeta con mucho verdor y un mar cobrizo. Esto es Dekar. Las naves descienden entre árboles inmensos con forma de seta. En cuanto nos sentamos en círculo y vimos todas estas caras, no podías creer lo que estabas viendo. Los jóvenes y los veteranos. Es un momento que jamás se olvidará. La cámara se queda con la cara de Luke Skywalker, impresionado y en conflicto por lo que ve mientras sube la música. La promesa de una aventura que acaba de comenzar. Fin. Por una parte, tenías una impresión extracorpórea. Dios mío, estoy aquí con este equipo. Pero por otra, sentías el terror más primario, en plan, Dios mío, es el principio de la producción.
Ese momento es como cuando estás en el principio y todos se reúnen y dices, ¿quién es ese? ¿Y quién es ese? Creo que nunca sentimos que estábamos preparados. Sé que muy en el fondo se sentía, ¿funcionará? Vamos a enfrentarnos a quién sabe qué. El fin de semana antes de empezar el rodaje, tuve una reunión de padres en el colegio de mi hijo mayor, en Hawái. Así que la noche antes de empezar el rodaje, fue una carrera para llegar. Lo bueno de eso es que no tuve tiempos muertos en los que preocuparme. Lo que recuerdo sentir fue mucho calor. Estábamos a más de 48 grados. Era una localización desértica preciosa, impresionante, pero durísima para cualquiera que llevara un traje. Fue un comienzo muy duro, pero fantástico. Primer día. Hay arena, hace calor, pero es impresionante. Caminamos al set y vi un TIE de tamaño real estrellado en la arena. Era flipante simplemente verlo, asimilarlo y pensar, estoy aquí, vamos a rodar esta película. Y JJ Abrams, con su entusiasmo y su energía a la hora de decir que íbamos a empezar Star Wars Episodio 7. Solo quiero decir lo evidente, que estamos aquí en el primer día de rodaje de Star Wars Episodio 7. ¿No es increíble? Sí, vamos. No necesitas nada, no necesitas nada, necesitas una acreditación. ¿Dónde tienes el casco? Aquí hay uno. Vale, bien. Puedes irte. Maravilloso. Ponte al fondo. Excelente. Muy bien, ¿ensayamos una vez más? Recuerdo que me dijeron que Daisy estaba con su primera escena, así que dije, vale, voy a verla. ¿Cuál fue la primera escena? ¿Cuando estaba frotando? Me dolía el brazo. Lo sé. Yo estaba tan relajado y tú trabajando como una loca. Y tú estabas así. Me dolía el brazo y no conseguía que me saliera bien. ¿Sí? Dios mío. Cuando llegamos a la primera escena de verdad, fue emocionante ver lo que hacía y oírla interactuar con JJ. Aquí está, el material del primer día de rodaje de la nueva de Star Wars. Aquí vive el personaje de Daisy, y vamos a grabarla en el exterior de su casa, Atat. Hemos construido todo lo que pudimos, y hay mucho que hacer en el rato que dura el atardecer. Deseadnos suerte. Póntelo porque te sientes bien con él. De una forma extraña te identificas con la rebelión, y cuando te lo pones es como si te acomodaras. Vale. Póntelo. Abu Dhabi fue muy duro al principio. Nunca había trabajado a esta escala. Y como el primer día solo era yo, sentí mucha presión. ¡Acción, Daisy! Se notaba la arena quemándome a través de las suelas. Una pasada. ¿Listos y cámara? Y despierta. Y Finn tenía que llevar el traje de soldado de asalto. Digamos que fue una combinación de sudor, pasión, cubitos de hielo y muchísima agua. Hay mucho que hacer, pero a la vez muy poco. ¿Por qué hace calor? Estoy agotado. El paisaje en el que estábamos era impresionante. Las dunas eran sobrecogedoras. Poder rodar en formato panorámico. Para mí, que me encanta ir al cine para ver paisajes, lugares que no suelo ver. Desde el principio se me dejó claro que rodaríamos en celuloide, algo que me encanta. Me encanta trabajar en celuloide. Al hacer Star Wars no tienes más opción que hacerlo en celuloide, porque las originales se rodaron en celuloide y forma parte de nuestro recuerdo del aspecto que tenían. Hay algo que tienes que capturar en celuloide, no cabe duda. Estas 5 piezas valen media porción. Supongo que estamos a 40 grados, así que hace calor, pero es Star Wars. Yo ardería por Star Wars.
He trabajado con JJ muchas veces. Cuando supe que iba a hacer Star Wars, me puse al teléfono inmediatamente. ¿Qué? ¿Vas a...? Le dije, tengo que visitarte. Y él dijo, sí, podrías hacer una voz o algo, de un droide. Porque pensé que si saliera yo con mi cara, la gente diría, es el de Star Trek, y podría arruinarlo. Fue duro, estaba desesperado por formar parte de ello de alguna forma. Entonces, hablamos de que interpretara a un personaje completamente maquillado, es decir, que podía tenerlo todo. ¡Eso es mío! ¡No podemos ganarles! ¡Quizá podamos! ¡Con ese saltador quad! En Abu Dhabi fue sobre todo ejercicio aeróbico. Unas semanas antes de Abu Dhabi estábamos subidos a la cinta haciendo carreras. Copiábamos exactamente lo que pasaría en el rodaje. Corríamos a toda velocidad. Corríamos con la cámara una toma de 20 segundos. Respirábamos un poco y JJ decía, repetimos. ¡Por aquí! ¡Y corten! Eso. Sin nuestros entrenadores hubiera sido imposible. Ni John ni yo hubiéramos sobrevivido a Abu Dhabi. Me pone en forma. Gano bíceps. Fue muy difícil. La parte más difícil era pasar de arena blanda a dura. Una de las últimas carreras era una combinación de ambas, y eso te destroza las piernas. Las explosiones casi eran un alivio, porque había ocasiones contadas para hacer las carreras. 3, 2, 1... ¡Boom! ¡Bang! Allá vamos. Set, buena energía, acción de fondo y acción BB8. Acabamos de hacer correr a BB8 para huir del ataque del caza TIE. Y no me lo esperaba hoy. Hicimos un ejercicio consciente de que hubiera un droide nuevo con un importante papel. Es gracioso y encantador. No me pasé la película pensando, esto será icónico, BB8 es nuestra versión de R2. Nunca lo pensé así, era más, ¡qué mono eres! Mientras caminas, le miras de lado, un poco indignada porque te haya convencido para que le lleves. Fue el primer personaje con el que tuve escenas y estaba nerviosa porque no es un ser humano. Pero gracias a los marionetistas cobra vida. Dave hace la cabeza y Brian los LED del cuerpo. Y yo tengo el motor. Esta versión de BB8 es la marioneta. Es básicamente una marioneta de vara. Y lo controlo desde aquí. Puedo hacer los movimientos más burdos del cuerpo. Este es el modelo que más hemos utilizado porque te da una interpretación instantánea y orgánica. ¿Qué pasa con el droide? ¿Qué pasa con él? Le he pedido a JJ más escenas con BB8 porque es una unión preciosa, una relación preciosa. Es un talismán, supongo. Es la primera referencia constante que ha tenido Rey. De nada. Quiero daros las gracias. Habéis estado espectaculares. Ha sido divertidísimo, una gran aventura. No puedo creer que hayamos rodado aquí, en Abu Dhabi. Estamos muy agradecidos. Estamos en deuda. Gracias, gracias, gracias. Nos veremos en la próxima. Gracias. Claqueta 1, toma 1. Estamos en los estudios de Pinewood y este es uno de los platós en los que rodamos. Uno de muchos. Vale, corten. Corten. En gran medida, este es el hogar de Star Wars, porque muchas se hicieron en Inglaterra y hemos vuelto al Reino Unido para instalarnos en Pinewood y trabajar con estos equipos y con generaciones de personas que estuvieron en los primeros tiempos de Star Wars. Los equipos no solo eran increíbles, sino que muchos tenían padres que habían hecho la original. Era como volver a casa. Trabajar en Pinewood ha sido otra experiencia increíble. Allí se han rodado grandes películas de la historia del cine. Es el estudio donde se rodó James Bond. No puedes evitar sentir veneración por el estudio. Tenemos todos los platós grandes en Pinewood y los hemos llenado y los llenaremos varias veces en esta película, pasándolos de un set a otro. Hay muchísimo espacio para construcción y para oficinas, además de almacenes. Tenemos 2 solares para grandes construcciones y llevamos mucho tiempo aquí. Empezamos a construir muchos meses antes del rodaje. ¡3, 2, 1, acción!
Tuvimos mucha suerte al conseguir a Oscar Isaac para interpretar a Poe, porque el papel de Han en las 3 primeras es el que te llama la atención, porque no sabes por dónde va a salir. Es un arquetipo que nos gusta a todos. Queríamos a alguien así en el grupo. Hay elementos de Han Solo en Poe. Ya sabes, el descaro de un piloto de cazas. Los pilotos son... El tío es increíble. La cantidad de cosas que tienen que controlar. Originalmente, Poe moría al principio de la película. Ese fue el guión que vio Oscar. Una de sus preocupaciones para aceptar es que había hecho 4 pelis en las que moría al principio, y estaba harto. Una semana después, JJ me escribió diciendo, ya lo he resuelto, Poe sale en el resto. La idea de que Poe vuelve es algo que añadimos después. Para mí, evidentemente, fue muy emocionante y fantástico. Sobrevivo. En el futuro, lo que añadan en la lucha contra la Primera Orden será emocionante ver dónde nos lleva. Vamos 1, vamos 2 y ¡pueblo! Los soldados de asalto son formidables. Tienen toda clase de nuevas armas y formas de luchar. Son crueles y dan miedo. Cuando los ves en el set saliendo de los transportes, da miedo. Soy la segunda directora adjunta de la película y cuando me enteré de que JJ quería meter a mujeres en trajes de soldados de asalto, dije, soy alta, probaré. Mover los brazos no está mal. Las piernas no están mal. Empiezo a sentir un poco de peso en la espalda. Dicen que son los hombros. Como una mochila, Como sí. si llevaras una mochila pesada. Vale, ya 1, ya 2, ya pueblo. Ha sido muy emocionante. Me preocupaba subir la colina porque cuando acaba la inercia de la bajada, volver a subir es bastante duro. Me está encantando. Me siento como un niño, jugando a polis y cacos y disparando a la gente. Es genial. La Capitán Phasma es la primera villana de Star Wars. Me parece muy alentador que una franquicia como Star Wars la convierta en un personaje progresista, moderno. Se crea una nueva relación no sexual con un personaje femenino, una relación en la que respondemos ante las elecciones que hace. Esto descansa sobre los hombros. Hablaba con Michael Kaplan, a quien idolatro desde que vi Blade Runner, sobre cómo dio con el diseño de la Capitán Phasma. Hicieron unos dibujos preciosos de Kylo Ren en plateado. JJ dijo, no me imagino a Kylo Ren así, pero me encanta la idea. Pasaron las semanas y vino Kathy que dijo, ¿qué es? Señalando al caballero de la brillante armadura. Dijo, es impresionante, tiene que salir en la película. Así surgió la Capitán Phasma. Me dijeron que me encantaría mi traje. Me pusieron el casco, me miré en el espejo y creo que me reí un rato. Me pareció genial que no feminizaran la armadura. Me pareció fantástico. Pero me pareció que estaba bien saber que dentro hay una mujer. Quizá pueda transmitirlo sutilmente en cómo se planta, en su postura. No es abiertamente sexual, pero ocasionalmente hay algo femenino que da a este personaje un poco más de identidad. El nombre surge porque cuando vi el diseño cromado del uniforme de Phasma, me acordé de la película Fantasma. En la película de Don Coscarelli hay una bola cromada, una bola diabólica con pinchos. También me encantó el diseño de eso, así que al verlo pensé, Fantasma y Phasma. Era un nombre raro, pero parecía un nombre gracioso y apropiado. Bien, bien. Señor, los aldeanos. Matadlos. La gente te quiere decir qué es tu personaje y tienen mucho vocabulario para describirlo. Les encanta decir que eres malo. No creo que los malos se vean como malos. Creo que piensan que se trata de tener razón. Lo justifican y eso hace que sean aún más peligrosos. El villano aprendiz me resulta interesante, porque con los villanos en Star Wars es imposible hacer nada mejor que Darth Vader. Crearon una imagen inconfundible. No hacía falta explicaciones. Atraviesa el humo y lo tienes todo claro y él es el villano más amenazador de la historia.
La idea de que es un personaje influido por esa oscuridad permitió dar forma a la idea de un villano enmascarado, algo fundamental para el universo Star Wars, sin que resultáramos ingenuos e hiciésemos como si Darth Vader no existiera. Quizá ponerse la máscara le hace sentirse más poderoso. Tiene todo el sentido que este tío haya influido muchísimo en todos. Y sí, esta figura influye mucho a nuestro villano. Hay tantos guiños a Vader y cómo le ven por primera vez que creo que JJ buscaba algo más juvenil e impredecible, alguien sin pulir. Ni siquiera su espada láser está terminada. Su uniforme no es perfecto del todo. Fue de lejos el personaje más difícil de conseguir. JJ era nuestro barómetro. Vio cientos de bocetos. El diseño del casco de repente lo imaginamos cromado. Me gustaba la idea de que se reflejara la luz. Era un proceso interesante y desconocido poder contar gran parte de una historia sin que me vieran. ¿Qué diferencia hay al quitarse la máscara? ¿Qué te parece? En vez de esta figura amenazante que conoces, alguien más exhibicionista y evidente, alguien más humano. JJ siempre quiso que llevara capa y capucha. La había diseñado para que tuviera mucho movimiento al pelear. Tiene trozos cortados, no es perfecta, es un traje poco pulido. Ponérmelo fue un acontecimiento. Estaba tan cabreado para cuando íbamos a rodar que me sentía muy preparado. El halcón milenario es un personaje tan recurrente como cualquiera de los actores. Volver a algo que conoces tan bien produce una sensación rara. Es como si dijeras, voy a abrir esta puerta mágica, y que detrás de la puerta mágica estuviera tu cuarto de niño. Esa sensación de que es tuyo y lo sabes. Así que cuando vuelves tiene que ser como lo recuerdas, tiene que ser lo que conoces. Nuestro director artístico, que trabajó en el Imperio, hizo de científico forense para recrear el halcón. Mark Harris analizó todas las fotos existentes del halcón. Lo estudiamos todo, hasta la última tuerca. Es un sueño infantil poder jugar con cosas así. Me encanta construir, y construir algo así hace que venga a trabajar sonriendo. Se hizo por oleadas. Hubo que hacerlo pieza a pieza para que funcionara. Y la última pieza que se hizo, lo creáis o no, fue el sofá curvado, que nos costó mucho hacer bien, hasta la textura. Cada uno tenía su momento especial, esos puntos de la historia que te recordaban muchísimo lo que la serie Star Wars significa. Probablemente uno de los momentos más memorables fue rodar en el halcón milenario. Estar en un plató en el que ves el halcón milenario es como un sueño. Alguno lloró incluso. Dios mío. Estoy temblando. ¡Qué pasada! Te lo dije, estás en Star Wars. Recuerdo subir la rampa riéndome, pasando por todas partes, tocándolo todo. Y todos los de atrezo decían, ¿podéis controlarlo? Porque empecé a correr, fui a la cabina. ¿Sabes la bolita esa de entrenar a los Jedi? Pues la saqué y empecé a moverla. Fue muy divertido. Cuando fui a ese decorado, me quedé abrumada. Estaba alucinando en colores. Y entonces me presentan a Harrison Ford. Me quedé sin habla. Estoy teniendo un déjà vu. Siento que debería jugar al ajedrez. Para repetir lo del ajedrez, la idea que propuse a JJ fue retomar la partida donde la habíamos dejado. Y volvemos a ese fotograma en que el pequeñajo se levanta y el grandullón va a cogerlo otra vez y el pequeño le da.
Era como cerrar el círculo y volver a 1977. Mi historia personal favorita. Estaba en un gran almacén y me encontré con Harrison Ford. Le toqué el hombro y dije, señor Ford, me llamo Darren, soy diseñador de producción, estoy construyendo el halcón milenario. Y dice, los interruptores. Y yo, ¿los interruptores? Y dice, cuando lo construyeron la primera vez, ningún interruptor tenía muelle. Habían comprado interruptores rotos porque eran más baratos. Si te quedabas allí, el interruptor, que estaba aquí, y tú te movías aquí, empezaba a bajar lentamente mientras estabas ahí, porque no tenía muelle. No había presupuesto para los muelles. ¿Podéis poner muelles esta vez? Dijo, sí, jefe, tenemos presupuesto para eso. Por muy guay que sea y por muy bien hecho que esté, te das cuenta de que no por eso la escena va a ser buena. La historia tiene que funcionar para que ese decorado tan chulo no se despilfarre. En el caso de Han Solo, era muy importante presentarlo de una forma merecedora de estos decorados. Que los fans sientan que lo hacemos bien desde el principio y que esté a su servicio. Todos estaban esperando la frase, Chewie, estamos en casa. Llevábamos todo el día haciéndolo porque JJ quería que fuera perfecto. Han y Chewie, entrando en el halcón. Por favor. Me di la vuelta y debía de haber 200 personas detrás de mí, mirando el monitor, queriendo ver a Harrison entrar en el halcón milenario por primera vez. Fue un momento muy importante. Y cámara, acción. Chewie, estamos en casa. Corten. Genial. Mi querido Peter está en el set ofreciendo su inestimable experiencia y consejo. Y fue genial tenerlo allí. Volver a los viejos tiempos, la vieja forma de hacer las cosas, es genial. No caminaba muy bien porque me rompí un tendón. En esta rodilla. Hace 2 años me tuvieron que operar las rodillas. Peter tiene las rodillas delicadas para muchas escenas y Jonas, una especie de doble de Chewie, está en el papel. Al ponerme el traje, empiezo a ensayar. Hago lo que hace Peter. Sus bailecitos y esos detallitos raros de Chewie. Raros pero adorables. He hablado con él sobre lo que hace Chewie y lo que no hace. Que tengamos casi la misma altura ayuda. Creo que soy un poco más bajo que Peter de joven. Ahora yo mido 2,13 metros. Creo que él mide 2,18. Peter, me han pedido que me ponga en tu cabeza. Sí, vale. Me alegro de haber tenido la oportunidad de venir y hacer todo lo posible y reunir al viejo equipo. Vamos a rodar la escena en la que tiene un momento íntimo en la cabina. Es un momento encantador y privilegiado verle solo absorbiéndolo todo, reunido con la nave a la que ama. Hacía tanto que no la veía que dije, esto está mal. ¿Esto estaba aquí? Y dijeron, sí. Yo dije, no lo recuerdo, pero vale. Me he pasado muchos años aquí y ha sido divertido volver a verlo. Recordaba algunas cosas de la cabina y las cosas graciosas que pasaron. Sin cálculos nos acercaríamos demasiado a una tormenta. Rebotaríamos a un supermercado y... Vamos a retirar la cámara un poco antes y llegaremos a vosotros antes.
Pero todo lo que podáis... Era claramente nuestra cantina. Era un guiño a la cantina. Pero si te fijas en Star Wars, la idea es que la cantina es uno de los innumerables garitos que existen en distintos rincones de la galaxia. Así que encajaba hacerla. Vosotros mirad hacia allá. Que alguno mire hacia acá. Por una parte piensas cínicamente, solo quieren repetir la cantina. Pero por otra, es Star Wars. Y si no hay una versión de eso, saldría pensando, ¿dónde estaba eso? ¿Cómo han eliminado la cantina? Dijimos, ¿cómo hacemos la cantina sin hacer la cantina? Se nos ocurrió este sitio basado en un castillo. ¡Muy emocionante! Vale. Tras una pausa para parar y mirar, vuelve a entrar la música y volvéis a tocar. Queríamos desarrollar la historia de que el castillo era un lugar donde la gente podía encontrar un hogar con más, un lugar comunal para hacer tratos, planear atracos. Hola, Mas. Mas mide 1,20 m, pero dirige el local. Y todo el mundo lo sabe. Es una mujer que reta a la gente a encontrar su sentido. Has estado huyendo de esta lucha ya demasiado tiempo, Han. Mas es un personaje que conoces en un punto de la película en el que las cosas llegan a una pausa necesaria. Le inspiró una de sus profesoras. JJ tuvo una profesora legendaria llamada Rose Gilbert. Decían, el personaje de Mas será Rose Gilbert. Teníamos fotos de Rose Gilbert en nuestros puestos de dibujo. Creo que su espíritu está muy presente en ese personaje. Primero hablamos de hacerla como un personaje que sería una marioneta. Luego hablamos de hacerla con animatrónica. Y entonces nos dimos cuenta de que primero no habíamos consensuado un diseño a tiempo. Y segundo, iba a resultar limitante. Sé que a JJ le fascina la captura de movimiento y era algo que quería incluir en esta película. Usar los métodos de la vieja guardia y de la nueva. Los efectos digitales están en un punto en el que, si el equipo es bueno y nosotros tenemos el mejor en ILM, puedes conseguir que no se distinga de lo real. Fondo y acción. En el set todo parece tan real y yo ando por ahí con una cámara y cubierta de puntos. Me colocan 149 puntos en la cara cada mañana. Fue la cosa más alienante del mundo. Como tenía focos apuntándome, todo el mundo me miraba. Y tú aún no tienes ni idea de cómo demonios ser una persona completamente distinta en este traje. ¿No es guay? Es para partirse. Para mí el rodaje ha sido como un ensayo técnico, porque luego hay todo otro proceso centrado en mi actuación para conseguir los matices. Tiene unos dientes asquerosos. Yo participé en todo esto desde dos perspectivas distintas, como supervisor, si se quiere, o asesor para la captura, y luego, por supuesto, interpretando a Snoke, el archienemigo y general y líder del lado oscuro en esta versión. Si Skywalker regresa, los nuevos Jedi se alzarán. Una de las cosas en las que JJ estaba empeñado era en no caer en la trampa de la sobrecaracterización. Si lo fuerzas demasiado, puede acabar siendo una caricatura. Y los detendremos antes de que lleguen hasta Skywalker. Adelante. Supervise los preparativos. Sí, líder supremo. Estaba a 8 metros, en un trono, muy apartado de los demás actores y hablando por altavoces. No estás junto a otro actor y relacionándote con él de forma directa. Resulta muy fácil pasarse con el personaje. Aún no está bien del todo. Andy ha sido un apoyo importantísimo. Me ha animado todo lo posible a no pensar en lo raro que es llevar todo esto y a encontrar el personaje igual que en cualquier otro caso. Ni idea, pero no es bueno. Estamos en el Platoe, que es la base de la Resistencia. Es uno de los primeros decorados que diseñamos. Y en principio había una selva por encima.
Pero la idea de las raíces me encantaba, lo de que estuviera bajo tierra. En parte tiene relación con la base en la jungla del Star Wars original. Tenemos lianas y raíces entrelazadas con cables y la clase de base temporal que tiene la Resistencia. Al principio de esto dices, es una estrella de la muerte, y tú dices, ojalá fuera así. Estará a 1,20 metros sobre la mesa, que se expande en una gran esfera con el diámetro del círculo. Y digo, es la base Starkiller. La escena que me hizo pensar, madre mía, qué locura, es cuando todo el reparto rodea la mesa planeando. Quiero decir algo más cuando hayáis acabado. El momento más significativo para mí fue tener a Ackbar. Escalones aquí, escalón. Y ha habido tanta seguridad, no podemos sacar fotos ni nada, pero tenía que sacar una foto de Ackbar para mis hermanos. Nos encantaba Ackbar. ¡Es una trampa! Es imposible dar potencia a un arma tan grande. Utiliza la energía del sol. Ver hablar al general Ackbar es el no va más para un fan de Star Wars. No hay nada más guay. Puedo inhabilitar los escudos, pero debo estar allí. Aunque toda esa escena es increíble. Está Poe Dameron, está Harrison, Anthony Daniels, C-3PO, la princesa Leia, R2-D2 está en la esquina. Esta es la tienda de R2-D2. Este es Lee, este es Oliver, los responsables de fabricar los R2-D2 para la peli. Llamamos a fans que trabajaban en la industria, así que teníamos distintos grados de obsesión. Yo estudié ingeniería electromecánica y necesitaba un hobby, así que me metí en el club de constructores de R2 en 2003. Pero hasta 2007 no conseguí terminar mi R2. Fui a Star Wars Celebration Europe, teníamos pases de backstage, y le dije a Kathleen Kennedy, con mucho morro, que si hacían una película y necesitaban droides, me llamaran. Unos meses después recibí un correo, y aquí estamos. Oliver me invitó a acompañarle en este trabajo. Vengo aquí a diario, 5 días a la semana, pero no doy nada por sentado. Es increíble. Anthony Daniels vino durante el rodaje para felicitarnos por el trabajo y los comparó con los antiguos. Estaba impresionado. Es un gran halago de boca de alguien que ha trabajado con tantos R2. BB-8, estás perdiendo el tiempo. En la primera película, el episodio 4, la pierna de C-3PO era plateada. La idea es que 3PO tenía su historia. Star Wars no surge de la nada. No es la página 1 de una nueva historia. Estabas entrando en un capítulo. Llegamos ahora y JJ lleva esa idea varios pasos más allá. Quería asegurarme de que al ver a C-3PO en el despertar de la fuerza, sabías que era de esta era y este momento. Quería marcarlo de alguna forma. C-3PO tiene un brazo rojo, porque le ha pasado algo en estos últimos 30 años. Los rebeldes han vivido toda clase de dramas, y uno de los suyos fue perder una extremidad. Entonces, mira, aquí hay uno. No es el color, ya lo pintaremos. Le han cargado con un apéndice rojo. Al final de la película recupera su brazo. Le han reinsertado su brazo de verdad. La historia de cómo acaba con un brazo rojo saldrá en un cómic que están creando por separado. Soy la custodia de la princesa Leia. Mi trabajo es protegerla. Es toda mi vida, así que estaba muy nerviosa. Mi primer día tenía una escena larguísima. Me daba miedo equivocarme y me equivoqué. Hacía tiempo que no actuaba. Creo que estaba nerviosa. Fue el peor día que he pasado en un rodaje en mi vida. Pero se acabó. Pude dormir y volver al día siguiente y fue mejor. Tía, ha sido genial. Cuando empezamos a hacerlo, le resultó fácil volver a meterse. Dar vida a un personaje que no interpretaban desde hacía 30 años. Comprendo que le resultase aterrador. Carrie es una persona increíble y única. Intento ser útil. ¿Y cuándo ha servido eso? Solo con la estrella de la muerte. No nos vemos demasiado a menudo cuando no trabajamos juntos. Fue divertido ponernos al día. Han escrito escenas muy interesantes para nosotros. ¿Te imaginas a esas dos personas juntas? Estaba bien para empezar, pero volvieron a las andadas. Yo volví a lo único que siempre se me dio bien. También yo. Son dos personas que se quisieron, que se juntaron, pero cuyas naturalezas siempre fueron muy distintas. Cuesta imaginar a Han quieto en un sitio,
Y cuesta imaginar que Leia dejara de luchar por la causa y el bien de todos. Tuvieron un hijo nacido con el bien y el mal a partes iguales. Es una persona rota. Perdóname. Vuelvo a sentirla. La atracción hacia la luz. No hay nada más potente que la genética. Imaginad lo que pasó en la juventud, con todos esos poderes especiales y con unos padres ausentes, con sus propios intereses, ambos unos egoístas. Está perdido en el mundo en el que se crió y siente que la gente a la que más unido estaba le ha abandonado. Está enfadado por eso, creo, y está lleno de resentimiento. Pero es más que ser una mala hierba. Snoke había ido a por él. Sabía que sería muy poderoso en la fuerza y lo quería como aliado. Estos padres tenían un hijo a por el que iban a ir. Alguien vigilaba a su hijo. Y los padres no están ahí para guiarlo. Tú eres su padre. Aún hay luz en él, estoy segura. Lo entiendo. Podría ponerse así. La diversión de celebrar el regreso de estos personajes tan conocidos es una parte importante de esta película, pero nunca sentí que la historia fuese sobre Leia, Luke o Han necesariamente. Me pareció una historia de entrega del testigo entre generaciones. Era una historia sobre Rey y Finn, sobre Poe, sobre Kylo Ren, y esa entrega del testigo tiene un precio. Fondo. Acción. No importa lo mucho que discutiéramos. Siempre he odiado verte partir. Debía servir al objetivo de entregar el testigo a los nuevos. Y era una decisión importante que daba miedo. Si ves a nuestro hijo, tráelo a casa. Había que lidiar con eso. Lo hablamos muchísimo. JJ y yo le dimos muchas vueltas y hablamos de muchas opciones. Y esta fue la conclusión. Creo que era la escena que más miedo me daba. Pero era una parte clave de la historia. Puede que sobre todo para el villano de la pieza. En ella se resuelve su destino de forma potente y eficaz. Bien, y tú vas ahí. Y luego 3, 2, 1, 2. Eso es tuyo. Recuerdo una vez que fui al set con Harrison y dijo, fíjate en lo que trabajamos. Para mí fue un momento increíble, porque es alguien que ha logrado muchas cosas, pero le maravilla todo el proceso y se siente afortunado de estar ahí. Resulta muy inspirador. ¡Bang! 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 Disfruté interpretando al personaje en la primera. Disfruté interpretando en la segunda. Cuando llegamos a la tercera, sentía que este personaje ya no tenía una utilidad más que como sacrificio humano. No es que quisiera que Han Solo muriese. Quería que Han Solo pudiese aportar un peso emocional a la historia. Quería ser útil, pasar las responsabilidades a otros y quitarme de en medio. Cuando dices tienes el detonador, Jonas levanta eso. Asegúrate de que... así. Pasamos mucho tiempo teniendo al mínimo posible de personas en el set. Es una escena seria. Fue emotivo. Fue emotivo para los actores, para Harrison y para Adam Driver. Quería evitar esa escena todo lo posible, pero también me emocionaba hacerla. Aunque llegar a ese lugar, despertaba muchas cosas en mí. Y acción. No estábamos jugando. Esto es algo serio. Y queríamos que saliera bien. Te pasan muchas cosas por la cabeza, pero eso desaparece cuando estás frente a la otra persona.
La forma única, emotiva e inquietante en que Han Solo se encuentra con su destino. Creo que proporciona una oportunidad increíble y sirve para darse cuenta del potencial pleno del personaje, interpretado por Adam Driver. Fue tan generoso que no tuve que hacer gran cosa aparte de responderle. No quiero ni pensar cómo reaccionará la gente. Era un componente necesario. No es solo el despertar de la fuerza en una joven, es el lado oscuro que despierta en el villano. Así pues, señoras y señores, es el momento de despedir a un hombre que era un héroe para todos antes de esta película, pero que hoy lo es aún más. Y no puedo agradecerte lo suficiente tu regalo a esta película. Te queremos. Harrison Ford, señores. Para mí, Luke Skywalker siempre fue la vía de entrada en Star Wars. Esta película siempre fue sobre cómo llegar hasta él. Si imaginas el sitio donde surgió por primera vez la Orden de los Jedi, te imaginas la isla de Skellig del final de esta película. Este lugar surgió en el siglo VI como un retiro cristiano del mundo. Es el antiguo lugar de un monasterio, y nunca habéis visto nada igual. Jamás. Solo podíamos ser 50 en la isla. Es muy pequeña. Había 600 y pico escalones hasta la cima. Y hubo que subir todo a mano. Una vez que llegas arriba, es precioso, mágico. Hubo un punto en que estuve solo. Estaba al final del camino, con el mar al fondo, y tuve una sensación que no tenía desde Túnez en la primera película. Cuando estaba en el desierto y tuve la potente sensación de que estaba en un lugar sobrenatural, porque sentías, estoy ahí. Skellig es el primer encuentro entre Rey y Luke, así que al final hay muchísima tensión. Hay mucha ambigüedad en su reacción. Creo que se muestra muy reservado. Tiene sentimientos encontrados. ¿Quién sabe? Habrá que esperar para verlo. Aunque esta película no era su historia, era sobre él, sobre lo importante que es Luke para continuar esta increíble historia. Lo que más me apetece es la historia de Luke Skywalker y dónde lleva. Creo que para mucha gente Star Wars es un hito. Sé que es una película, pero en realidad significa mucho más. Para mí, Star Wars era un universo que podía aceptarme, en el que quizá hubiera espacio para mí. A la gente le gusta mucho, es una experiencia familiar. Eso es lo que es, no es una película. Las familias hacen Star Wars juntos, es un verbo. No creo que haya nada parecido en la historia del cine. Tenemos la oportunidad de, décadas después, coger el mismo material y usarlo de nuevo, y añadir algo, darle nuevas voces y volver a trabajarlo. Ha sido un desafío y un privilegio. Al final solo puedo decir que me siento muy agradecido. Esta es una oportunidad para agradeceros a todos una vida de apoyo, de amor.
Si no fuera por los fans, no estaríamos aquí sentados. Y eso nunca se me olvidará. El otro día miraba el cartel original y recordaba que había algo en Star Wars que me hacía sentir que todo era posible. Cuando ves ese campo de estrellas, parece que cada punto de luz es una historia. El valor que da la gente a estas historias es profundo y duradero. Estas historias se han pasado de generación en generación. Se convierten en algo valioso como experiencia familiar. Se pasa como una herencia. Volveremos a vernos. Estoy segura.